¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos nuevamente desde acá, desde los estudios de televisión abierta con las pantallas de ITV Patagonia, la imagen televisiva de la Patagonia. Después de ese reponedor receso del mes de septiembre, estamos haciendo hoy el último programa de este mes, el mes de la patria, que se despide, fíjese, noticioso, que sienta en la comunidad de la región de Magallanes una incertidumbre sobre la cual queremos compartir y conversar con ustedes esta noche. La industria del hidrógeno verde, esa industria que hace un tiempo atrás se tomó los noticieros, se tomó las noticias con una oferta de transformar la actividad económica, con la oferta de transformar la matriz productiva para la región de Magallanes. Hoy día se toma también los medios de comunicación, producto de una incertidumbre que hoy día afecta profundamente a esta industria. Sobre los alcances de lo que va a pasar con la industria del hidrógeno, con los pasos que se vienen a seguir, con aquellas expectativas que hoy día están en ciernes, es lo que vamos a conversar esta noche con don Antoine Line, que es gerente general de Total Energy, que va a estar aquí en el estudio aclarando todas las dudas de la industria del hidrógeno verde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comienza así una nueva edición de Televisión Abierta. Documentalista. Me pilló conversando, fíjese, es que deben haber sido las vacaciones o el receso que tuvimos del 18 de septiembre, o debe ser también probablemente lo interesantísimo del tema que esta noche nos convoca. Yo se lo comentaba cuando hicimos la presentación inicial hace unos minutos atrás, que el tema del hidrógeno es un tema que ha estado en la palestra no solo de los medios de comunicación, no solo del mundo empresarial, sino de la conversación propia también de los magallánicos, quienes muchos han visto en esta industria y en su potencial desarrollo para la región una especie de vía hacia el desarrollo, una especie de vía a la diversificación productiva y una especie de vía para llegar a alcanzar el desarrollo que Magallanes tanto anhela y tanto quiere. Y quien sabe mucho del tema de hidrógeno y quien ha estado también conversando con muchos medios y que lo alejan un poco de su vida un poco prístina y tranquila, es precisamente quien nos acompaña esta noche, don Antoine Liam. ¿Lo dije bien? Sí, bien. Lo dije perfecto. No sé si perfecto, pero nos acercamos. Sí, está bien. No hay Antoine, problema. gerente general de Total Energy, hoy día liderando y encabezando quizás uno de los proyectos más emblemáticos, o a lo menos en lo que inversión se refiere para la región de Magallanes, 16.000 millones de dólares. ¿No han sido horas fáciles, Liam? Bueno, buenas tardes, Mauricio. Gracias por recibirme. No ha sido nada fácil hasta ahora, pero eso es lo que hace entretenido el desarrollo de proyectos. Tú hablaste del tema de la industria del hidrógeno verde. En mi opinión, no existe la industria del hidrógeno verde. Si uno habla de la industria del petróleo y el gas, va y existen los campamentos, existe la industria, va y existe ENAP, Geopark, no sé, en la región, empresas que explotan esta industria que existe. Lo mismo existe con el salmón, es una industria existente. Uno habla del hidrógeno, y en la práctica en la región de Magallanes existe una planta piloto de hidrógeno, y en el mundo todavía es algo incipiente, no es una industria, es un proyecto industrial, una proyección, ¿cierto? Y es una apuesta tecnológica, una apuesta económica, y lo entretenido de eso es que es arriesgado, es innovador y es entretenido estar en el corazón de uno de los proyectos, tú dijiste emblemático, nos gustaría que este proyecto fuese un poquito medio emblemático en términos de noticias y de medio sensacionalista que uno ve. Pero sí entretenido estar en un proyecto así innovador y trabajar en él ya. Nuestra empresa y yo personalmente llevamos 4 años en eso. Así que entretenido y desafiante. Entretenido y desafiante, y son, me imagino yo, más allá de este concepto de lo emblemático, ¿no? Son quizás, y así lo mandan las cifras, uno de los proyectos en materia de inversión más altos en la historia que se ha presentado al Servicio de Evaluación Ambiental. Hoy día, con más o menos complicaciones.
¿Han sentido desde que han llegado a la región de Magallanes a instalar este proyecto que ha habido una especie de sobreexpectativa? Te lo digo porque conversábamos hace un par de semanas precisamente aquí mismo con Salvador Arambur y hablábamos un poco de esta idea de lo necesario que es hoy día para la comunidad la instalación de estos paños fríos, de, como tú ya lo dices, industria, quizá, proyecto por lo menos. Yo creo que tienes un punto. Yo creo que la sobreexpectativa o lo que se generó, esta burbuja, estas promesas de un cambio y tal vez todo el relato que ha ocurrido en los últimos años, yo creo que ha sido bastante nefasto en el sentido que se ha instalado aquí esta idea que la industria ya está, que se viene, y en la práctica no es así. No es una industria que se va a desarrollar así de un día para otro. La cifra o la expectativa de cantidades de proyectos, de cantidades de molinos, es algo que fue demasiado exagerado en la práctica. En la práctica es una industria, o sea, son proyectos que van a tomar tiempo para instalarse, que le cuesta hoy en día ser competitivo y rentable para las mismas empresas, y que van a depender principalmente de subsidios a nivel internacional de quienes van a consumir este producto. A la diferencia de la industria que mencioné, que son pues la minería o el petróleo o el gas, en el cual uno llega y está sentado arriba de un pozo o de una reserva natural que extrae y manda para afuera. El hidrógeno no es una reserva, es un proceso no extractivo, sino que transformador, en el cual uno tiene que invertir mucha plata en capturar el viento, separar el hidrógeno que está contenido dentro del agua. Son procesos carísimos que al final hacen que los proyectos no son rentables, y por otra parte no es un combustible que el día de mañana va a ir a reemplazar el petróleo, el gas o el diésel. Y es una tecnología cara que necesita ayuda o que va a depender principalmente de subsidios para los primeros proyectos. No van a haber subsidios para todos los proyectos, van a haber para algunos, y por esto de pensar que vamos a cambiar, o sea, yo creo que los primeros proyectos, por el tamaño de lo que estamos hablando, pueden impactar realmente la región de Magallanes. Pueden tener un impacto relevante también en Chile, pero hay que ponerle un poco paño frío en el volumen de lo que estamos hablando, la magnitud y cuándo va a ocurrir esto. Hoy en día hay mucha incertidumbre del cuándo, no sabemos, la verdad. Pero lo que los coloca hoy día en el eje de la noticia, por lo menos en el caso de Total, tiene que ver con este informe consolidado, vamos a leerlo para no equivocarnos, es un consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, que son efectivamente esto que el Servicio de Evaluación Ambiental les presenta a ustedes, que nace de todo un análisis que se realiza en el terreno sobre en qué consiste este trabajo. Se le hacen algunas observaciones, ustedes hoy día tienen que trabajar en ellas, tendrán que algunas de ellas reponerlas, mejorarlas, por lo demás. Pero lo que llama particularmente la atención, y yo me imagino que eso también ha sido reflexión por parte de ustedes en la empresa, es el volumen de las observaciones hechas y la cantidad y la complejidad de las observaciones hechas. ¿Cómo reciben ustedes este informe? Es una buena pregunta. Mira, el volumen de las preguntas yo creo que es proporcional al volumen del proyecto. La superficie total de ese proyecto son 72.000 hectáreas en el lugar en el cual está ubicado. Esto es casi la superficie del Gran Santiago. Es un territorio que, o sea, el proyecto, perdón, abarca cosas complejas a nivel industrial, como una infraestructura marítima, lo que es un puerto, una planta desaladora, aerogeneradores, producción de hidrógeno, ductos, líneas eléctricas, muchos componentes industriales que sin duda generan impactos ambientales. O sea, independiente que sea verde el color de este hidrógeno, es un proyecto de producción industrial, y esos proyectos tienen impacto. Y por la magnitud del proyecto, obviamente hay una cierta magnitud de observaciones. No sé si, no creo que estemos tan sorprendidos de haber visto 817 preguntas. Lo que pasa también es que hay 20 servicios, más de 20 servicios que han emitido observaciones. Este informe, que al final
¿Qué es lo que hace el servicio de la zona ambiental? Agarra las observaciones de distintos servicios y las consolida. Ese es lo que se llama este informe consolidado, al final, el ICSARA. Y veníamos a llegar todas esas preguntas, no es que las recibimos de una a la 817, cada servicio fue publicando en la página del servicio sus propias observaciones, entonces sabíamos que se venía esa cantidad. Y cuando nos comparamos con el otro proyecto, que hay otro proyecto grande que ya pasó por esa etapa de informe, ha recibido más o menos la misma cantidad de preguntas, entonces no es que no nos sorprendió, no nos agarró por sorpresa este informe consolidado. Se esperaba esto. Y ahora nos toca a nosotros responder, o sea, ese es nuestro trabajo. Pero efectivamente es, me imagino yo, lo que se van a abocar en los próximos meses y en el tiempo que le queda, pero sin lugar a duda hay algo que acá hoy día también instala una controversia que tiene que ver con el plazo que el SAE les va a entregar o que les entregó ya inicialmente para responder y sanear de alguna manera todas estas consultas. Hoy día ustedes están pidiendo que este plazo se extienda hasta marzo del año 2027, sin embargo le están dando solamente hasta el mes de diciembre. La pregunta es la siguiente, ¿qué tan fundamental para que el proyecto San Gregorio pueda ver la luz que ustedes tengan un plazo del SAE para entregar la respuesta hasta marzo del 2027? Mira, en realidad, bueno, eso también yo creo que ha sido mal interpretado. Creo también en las noticias se habló de que el SEA, el Servicio de la Zona Ambiental, nos está acortando los plazos y no es la realidad. La realidad es que sí, pedimos 18 meses y nos entregaron 15. Y la verdad estamos felices con los 15. Menos de 12 hubiera sido un apretón fuerte para nosotros y hubiera sido un problema. No podemos hacer nuestro trabajo y responder a las 817 preguntas, hacer todos los estudios que se nos piden en menos de 12 meses. El hecho que nos hayan entregado 15 muestra que el Servicio de la Zona Ambiental entendió realmente el trabajo que tenemos que hacer. Y fue medio consensuado, la verdad, esto es como una negociación, porque la decisión del plazo la tiene de forma a su discreción el servicio. Nos fuimos a juntar acá con el director del Servicio de Evaluación Ambiental, el señor Rifo, y conversamos el tema. Le dijimos, bueno, aquí están todas sus preguntas, tenemos que hacer esa cantidad de trabajo, imposible hacerla en menos de, necesitamos 1 año y medio, y bueno, siempre pasa que uno pide más para recibir un poco menos y la verdad para nosotros la clave era no recibir más de 12 meses. Necesitamos por lo menos 12 meses, ojalá hacia los 14. Obviamente pedimos 18, se nos entregó 15 hasta diciembre del próximo año y yo confío en el hecho que podamos preparar nuestra adenda, responder a esas observaciones e incluso ingresarlo, la meta es ingresarlo antes del plazo. Uno puede pedir una segunda suspensión de plazo. Y la idea es no pedir una segunda, sino que entregar antes. Pero el problema es que la regla del juego, de cómo se hacen las cosas, hacen que uno tiene que pedir primero la suspensión de plazo. Imagínate, nos entregaron este informe consolidado, se publicó el 7 de agosto. La regla del Servicio de la Zona Ambiental, o sea, el reglamento, que es un reglamento del año 2012, dice que tenemos 30 días hábiles para responder. Y obviamente recibimos 817 preguntas. En un mes, con la fiesta patria de por medio, apenas hemos alcanzado a leer las 817 preguntas, entenderlas, y lo que tuvimos que hacer es ir a sentarnos con el SEA y consensuar una suspensión de plazo para poder hacer bien nuestro trabajo. Entonces, un poco desafortunado, el tema es que estamos en una época política un poco complicada, se vienen las elecciones, yo creo que cualquier asunto, especialmente con un proyecto de esta envergadura, es un poco motivo de generar ruido y no sé si instrumentalizarlo un poco políticamente, y creo que eso no es la realidad. La realidad es que con el Servicio de la Zona Ambiental a nivel regional, y quiero decir incluso con la gran mayoría de los servicios regionales, estamos trabajando bien. El Servicio de la Zona Ambiental se decía que no tenía la capacidad de hacer su trabajo. Demostró que podía leer, evaluar un estudio de impacto ambiental de ese tamaño como el nuestro, más de 3.000 páginas, en un plazo de 3 meses. Que nos hayan entregado el informe consolidado antes del plazo demuestra que están haciendo el trabajo y lo están haciendo bien. Están siguiendo sus reglas y esas son las reglas del juego. Hay 20 servicios que tienen que opinar. Y el Servicio de la Zona Ambiental tiene que consolidar y poner este informe, no puede censurar los propios servicios.
¿Por qué? Porque después el servicio de la zona ambiental se expone a ser judicializado. Cuando, bueno, tú escuchaste el tema judicialización, ¿cierto? Es un tema que se habla harto en los grandes proyectos, Hidro Aysén, Minera Dominga, todos esos proyectos emblemáticos judicializados. Y que termina a la larga extendiendo los plazos de permiso por décadas. O sea, extendiendo o revocando los permisos. El tema es que hay dos formas de judicializar. O uno pasa por vía administrativa y termina en el comité de ministros, o por otra parte por vía judicial, que va en la Corte Tribunal Ambiental y termina en Corte Suprema. Pero en ambos casos, el que está siendo demandado es el servicio de la zona ambiental, no la empresa. El servicio de la zona ambiental está demandado por hacer mal su pega, por los mismos servicios que observan o por la ciudadanía o cualquier persona. Entonces, tú no le puedes pedir al servicio de la zona ambiental que rebaje los estándares, que haga su pega rápido o que esconda temas, porque si tú le pides eso en la práctica, tal vez te ahorras de 817 preguntas, tal vez te ahorras 200, pero en 3 años más vas a estar en un proceso de judicialización, te van a revocar tu RCA y el mismo servicio de la zona ambiental se va a tener que gastar un dineral en abogados y en peritaje para defender su trabajo. Ese es el problema, o sea, al final ellos están jugando con la regla del juego y nosotros también. El problema no es el servicio de la zona ambiental, yo creo que el problema son las reglas del juego. O sea que para ustedes, dicho esto en claro, es fundamental que el servicio de evaluación ambiental cumpla a cabalidad con todo lo que tiene que hacer para que esto no potencialmente pudiese terminar en el futuro en un tribunal extendiendo muchísimo más los plazos que hoy día tienen. O sea, esas son las reglas del juego. El problema es cómo poder cambiar estas reglas, hacerla tal vez más lógica, más racionales. Porque tú me dices, 3 años para preparar un estudio, otros 2 años para tramitarlo, ya son 5 años. Después se otorga la resolución de calificación ambiental y se inicia un proceso judicial que puede durar otros 3, 4 años. ¿Cuánto tiempo? Ya llevamos 7 años, o sea, una cantidad brutal de tiempo. Y obviamente cuando se judicializa lo que pasa con la resolución y el proyecto se impugna y se pone al congelador. No podemos hacer nada del proyecto mientras pase esto. Entonces, acá el problema son los tiempos y los procesos que son muy complejos, muy burocráticos y que no dan ninguna seguridad a su resultado, o sea, en los plazos. Ese es el problema de fondo que existe hoy, más allá de los servicios. Yo creo que los servicios, igual que nosotros, estamos haciendo el trabajo según la regla del juego. Estamos claros, Antoine, que debemos partir siempre de esa línea base que quienes colocan o instalan reglas del juego en materia medioambiental tienen una preocupación por el futuro, tienen una preocupación por el entorno, tienen una preocupación, como bien lo dice, ¿no?, el impacto que estos proyectos puedan tener sobre el medio ambiente, el entorno. Varias de las observaciones que ustedes tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Tienen que ver con ecosistemas marinos, tienen que ver con flora, tienen que ver con reservas arqueológicas. Pero surge siempre este debate respecto de cómo avanzamos como comunidad, como sociedad, en la creación de industria, la creación de empleo, con este resguardo del medio ambiente. ¿Crees tú que pudiésemos tener tiempos más acotados, tiempos más razonables, tiempos que den mayor certeza a la inversión y a la vez garantizar el cuidado del medio ambiente? Yo creo que sí. O sea, la respuesta es que sí. Y se hace en otros países. Hay otros países que logran a cuidar su medio ambiente, a resguardar, a planificar su desarrollo industrial, cuidando el medio ambiente y garantizando plazos para la inversión, porque al fin y al cabo, acá estamos hablando de una inversión. Nosotros, o sea, mi trabajo es convencer un comité de una empresa internacional de invertir en Chile y en Magallanes. Y para eso hay que convencerlo de las condiciones que tiene acá para invertir, de la seguridad jurídica, el tema judicial, los plazos y que puedan tener condiciones favorables para la inversión. El problema es que acá en la práctica no sé si realmente el estándar permite un cuidado óptimo del medio ambiente o si estamos en una situación que simplemente por procesos que son lentos o por burocracia estamos llegando a un punto en el cual lo que se llama la permisología empieza a ser un problema administrativo lento que no creo que resguarde necesariamente los intereses del medio ambiente y tampoco los intereses de la inversión.
O sea, creo que es malo para ambos. ¿A dónde quería llegar con la pregunta? Porque si existen modelos internacionales, si existen modelos de estados internacionales que teniendo una preocupación real por su medio ambiente, una preocupación legítima por el medio ambiente, tienen procesos y estándares más acotados, a lo menos en los plazos, a la larga cuando uno coloca el mapa, ¿no? Cuando ustedes miran, no total, desde Francia mira el mapa, uno dice, mire, sabe que acá Chile, perfecto el viento, perfecta la logística, perfecto lo técnico, pero sabe que no podemos estar 5, 6, 7 años y parece que si uno cruza el alambre, como dicen acá en Magallanes, se encuentra con realidades donde otros países, cuidando de igual manera su medio ambiente, colocando igual reglas del juego, lo hacen en menos tiempo. ¿Le quita eso de alguna manera competitividad a Chile en el ámbito internacional? O sea, claro, o sea, yo personalmente le tengo un cariño, llevo 13 años viviendo en Chile y le tengo un cariño especial a Magallanes, donde vivo. Me gustaría que la inversión en hidrógeno llegue a Magallanes, ese es mi trabajo, pero tengo que reconocer que hay otros países que avanzan más rápido y dan reglas del juego claras, ciertas y con plazos controlados. Esa es la realidad. O sea, tú hablas del otro lado del alambre, efectivamente, o sea, Argentina está hoy en día favoreciendo la inversión extranjera, dando más certeza. O sea, hay un proyecto de ley de régimen de inversión, o sea, de estabilización a la gran inversión. Hay proyectos de incentivos, incluso tributarios, y una facilidad en el sentido de que la tramitación ambiental en Argentina es la mitad de los plazos que uno podría tramitar en Chile. Y hay otra realidad que en el caso acá, bueno, siendo una región tan lejana del centro del resto de Chile, pasa lo mismo con Argentina, el proceso de evaluación ambiental allá es muy de provincias, es muy descentralizado. Y obviamente no hay veintitantos servicios que van a evaluar el proyecto, es más acotado en términos de entidades que se meten en la revisión. Entonces uno recibe menos preguntas y por otra parte creo que responde más a la realidad de cada territorio. Cuando uno lo mira en frío, Magallanes es una región que hoy en día ya más de la mitad de su territorio es área protegida, parques naturales, área de conservación. Entonces ya es una reserva de la biosfera protegida, sabemos que nadie la va a tocar, nadie va a alterar la mitad de ese territorio protegido. Protege, o sea, todos sus componentes están ahí protegidos. Pero hay una zona, obviamente, donde estamos ubicados nosotros. Estamos hablando acá cerca del paso fronterizo Monte Aymon, un territorio que ha sido explotado industrialmente por la industria del petróleo y el gas desde los años 50, 60, donde hay pozos de gas, gasoducto, infraestructura industrial, campamento, bueno, donde cuando uno pasa al borde del estrecho, donde va y ve esas plataformas petroleras en el agua, y es la boca oriental del estrecho, donde hoy en día llegan los barcos y estacionan esperando que se suba el práctico para poder atravesar el estrecho. Entonces, no estamos yendo a colocar aerogeneradores y un proyecto industrial arriba de Torres del Paine, de Yendegaya, de Caruquinca. Estamos realmente en una zona donde, primero, no hay ni un árbol en el proyecto, es pampa seca. Obviamente hay biodiversidad, pero no podemos comparar esa biodiversidad a la biodiversidad que se encuentra en otra zona. Y pensamos que nuestro proyecto puede realmente existir industrialmente, permitir un desarrollo económico y al mismo tiempo tener los resguardos necesarios para cuidar el medio ambiente, la fauna, la flora, los temas arqueológicos y sociales. O sea, creemos que es factible. El tema es qué es lo que tenemos que hacer para demostrar esto y en cuánto tiempo se demora, yo creo, uno se demora en Chile para poder lograr esto. Esa era la dificultad que tenemos, los plazos. Hoy día están leyendo esas más de 800 preguntas que aparecen en el ICSARA, ¿no? Que es este documento, este consolidado. Pero como tú y yo lo decías y lo conversábamos antes, ¿no es cierto? Acá hay flora endémica, mamíferos marinos, pero también mencionabas un tema que no deja de ser interesante. Cuando uno mira esta inmensa pampa, más de la mitad de los habitantes, mucho más de la región, circulan. La relación de hermandad con el pueblo argentino es enorme a través del paso de Monte Aymon.
Hay una reserva arqueológica importante y también no estamos hablando de Paliaique, de una de las primeras instalaciones, de las primeras civilizaciones instaladas en la Patagonia. ¿Cómo están trabajando eso? ¿Cómo lo van a afrontar? ¿Lo han visto? ¿Lo han conversado? O sea, primero, sí, hay un parque nacional que tiene un valor arqueológico y geológico importante y lo reconocemos. Allá están los hallazgos y los restos del pueblo Ahoniquén, los tehuelche, y es parte de la historia y obviamente lo respetamos. Nuestro proyecto no va a afectar el Parque Nacional Paliaique. Hay un resguardo hoy en día del estudio de impacto ambiental, una distancia entre el primer aerogenerador, el proyecto de 3,5 kilómetros. Entonces, obviamente, cuando uno lo mira por arriba parece que estamos rodeando a Paliaique, pero estamos dejando 3.500 metros de distancia entre nuestro proyecto y la entrada al parque para no impactarlo. Ahora, el valor que tiene Paliaique sí tiene un valor, lo reconocemos, incluso nos gustaría que ese parque es un parque uno de los menos visitados de Chile. O sea, acá se conoce en la región, pero en la práctica, a nivel nacional nadie sabe lo que es Paliaique, a nivel internacional tampoco. No sé cuánta entrada hay al año, pero estamos hablando de números bajísimos, no está dentro de la ruta, su acceso es complicado, un camino de ripio, no sé si has ido tú alguna vez a Paliaique. Sí, efectivamente. Bueno. El tema volcánico también es bastante complicado. Sí, pero no es un lugar fácil de llegar. No es un lugar fácil de llegar, no tiene infraestructura necesaria y tampoco hay un plan realmente de desarrollo turístico que facilite llegar y conocer a Paliaique. Entonces, lo que pretendemos hacer nosotros es obviamente no afectar el parque y tratar de potenciarlo. Por eso, al lado del parque, que son 5.000 hectáreas, hemos definido una zona que se llama área de conservación, que son otras 5.000 hectáreas dedicada al tema de la conservación ambiental, al tema del turismo obviamente asociado con el valor ambiental que tiene. Entonces, no queremos afectar el parque y dos, queremos potenciar esa zona agregando a las 5.000 hectáreas existentes de Parque Nacional un área de conservación privada con un derecho real de conservación para potenciar la llegada a ese lugar y que más gente conozca esa zona linda que, o sea, es un paisaje lunar. Volcanes, lugares que uno no imagina encontrar acá en la Patagonia y es algo muy especial que hay que justamente valorar. Nuestro plan es valorarlo y que nuestro proyecto contribuye a valorar esa zona desconocida, mejorar su acceso y hacer que más gente conozca esta zona de la región. Y otro de los elementos, porque esto, efectivamente, el Parque Paliaique está ahí, no se va a mover y se puede, efectivamente, con un buen plan de manejo, establecer, como tú dices, un proceso que permita convivir e incluso es más, potenciar y ayudar a colocar este espacio arqueológico quizás en una ruta un poco más visitada, pero también está dentro de lo que el Ixara plantea, que volvemos a decirlo una vez más, este informe que el Servicio de Impacto Ambiental le entrega a la empresa sobre las observaciones que le hacen, que hoy día son más de 800 y fracción, está también un tema que no ha sido menor y que tiene que ver con el mundo medioambiental y es el tema de las aves. El tema de las aves ha significado una preocupación permanente desde que se habla de los molinos generadores, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de, mire el concepto, es un modelo de riesgo para la coalición de aves. Eso también aparece. ¿Cómo lo han visto, cómo lo han analizado, cómo lo están trabajando? Bueno, yo creo que acá sí es un tema, hay que reconocer. Hay especies endémicas, especies en peligro de extinción protegida que pasan en ese lugar y especies migratorias que pasan en esa zona. Entonces sí es un tema, lo tenemos muy consciente, presente y lo que fuimos a hacer es, mire, la observación de aves en la historia de proyectos en Chile siempre se ha hecho de forma manual, o sea, contratar unos ornitólogos y mandarlos con binoculares y cámara a mirar el cielo y cuando vean un pájaro sacarle una foto y estimar más o menos la especie, la altura, etc. Y marcar en el libro y decir, el registro. Canquén voló a estimado, solo funciona de día, de noche imposible mirar el cielo. Y obviamente no te da ninguna información respecto a... O sea, es difícil estimar las alturas, las velocidades de vuelo, imposible esto. ¿Qué es lo que fuimos a hacer? Porque hablando con el Servicio de la Zona Ambiental, con las distintas autoridades, nos preguntaron, ¿ustedes son capaces de mejorar este estándar que tenemos de ir con ornitólogo
de hacer esto de forma tan artesanal. Y dijimos, sí tenemos la capacidad. Fuimos hasta Portugal y encontramos una empresa especializada en el uso de tecnología de radar para detección de aves. ¿Qué hicimos? Arrendamos un radar durante un poco más de un año que trasladamos en distintos puntos del terreno con ornitólogo y gente capaz de operar el radar para detectar todos los pájaros, o la gran mayoría de los pájaros que pasaban en nuestro terreno. Durante un año. Este radar nos entregó información, obviamente, de altura de vuelo, tamaño del pájaro, las direcciones en lo cual van, la velocidad. Obviamente hay ornitólogos que lo pueden identificar, saber qué tipo de pájaro es. Y todo esto durante un año, que es una cantidad brutal de datos medido, se puso en un modelo de estimación de colisiones, que es un modelo de origen escocés, país en el cual hay hoy en día muchos pájaros, mucha biodiversidad y un montón de parques eólicos a la vez en la tierra y en el mar. ¿Y qué hace este modelo de colisión? Toma todos los datos del radar, el dato de la turbina que va girando y estima una probabilidad de colisión entre los pájaros identificados por el radar y los ornitólogos y este modelo de colisión, se llama modelo colisión de aves. Y eso es lo que hicimos. O sea, este modelo de colisión de ave está arrojando que sí hay una probabilidad de que ocurran colisiones. Ahora, estamos hablando de un modelo de probabilidad, no sabemos si así va a ser la realidad todavía, son cantidades que, según nuestras estimaciones, dependiendo de la fase del proyecto, podrían llegar a ser entre 50 y 60 aves que mueran cada año, según nuestras probabilidades, según el cálculo, el modelo. Y eso es lo que está en el estudio de impacto ambiental, la gente lo puede ir a revisar. O sea, la tecnología más clara y más de punta, tú nos señalas hoy día que puede entregar una aproximación bastante certera y precisa del efecto que esto podría tener. Es lo mejor que se puede hacer hoy día en esta materia. O sea, tú puedes evaluar el efecto, pero por otro lado, lo que puedes después hacer, estas colisiones son sin ninguna medida para evitar las colisiones. Después existen lo que uno hace es ya, voy a impactar las aves. No puedo impactar tantas aves, tengo que poner medidas para evitar los impactos. ¿Cómo evito los impactos? Bueno, y se ha demostrado en distintas partes que se pueden hacer varias cosas. Se pueden detectar cuando lleguen las aves con cámara y se puede prender un sistema, por ejemplo, de luz y de sonido para espantarla. No sé si has viajado alguna vez al aeropuerto Puerto Williams, allá hay muchas aves, y has escuchado esos ruidos, los cañonazos que suenan de vez en cuando. Ya, ¿eso para qué es? Es cuando llega un avión que va a aterrizar o despegar, alejar los pájaros para evitar el peligro de las turbinas. El peligro de, más que nada, que puede dañar esos aviones chicos, puede ser peligroso. Y también para las aves, pero esos son existen sistemas de detección de ruido, sistemas de luz. Y otra cosa que pusimos como medida en el proyecto es pintar una de las aspas de otro color, de color negro en particular. Haciendo esto en el campo visual de la ave, y esto se ha demostrado en algunos estudios que se han hecho en Escandinavia, que teniendo un color distinto, una negra, dos blancas en las aspas, esto puede provocar más que el pájaro vea esto y evite chocar. Y según nuestro estudio, podríamos disminuir de más de la mitad esa cantidad de colisiones de ave. Ya. ¿Qué es lo que queda? Una cierta cantidad, una probabilidad más baja, ahora que pusimos toda esa medida, que no podemos evitar. Sí pueden morir pájaros, aves en nuestro proyecto. Es un impacto. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Poder compensar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, criando pájaros. Y eso es literalmente un criadero semicautivero que se llama, que es básicamente recolectar huevos de pájaro y dedicarse a criarlo y asegurar que uno reponga las muertes potenciales que pueda tener en su proyecto. O sea, tecnología para medir, por una parte. Existe. Medidas para bajar los potenciales colisiones que suceden, y una medida tercera también para poder cooperar con la procreación de estos animales para poder evitar que esto sea cada vez más bajo. O sea, se está haciendo cosas, se está avanzando, se está estudiando, se están buscando las medidas que el mercado hoy día ofrece. Hay medidas, ahora, hacer más que estas medidas es, o sea, yo creo que hay muchas medidas.
Como tú decías, es lo que estamos proponiendo en nuestro estudio. Vamos a seguir mejorando el estudio, pero yo creo que son medidas concretas que estamos implementando en el proyecto. Lo que Total Energy va a significar para la comuna de San Gregorio, lo que va a significar para sus habitantes, el desarrollo, un poquito más de lo que está pasando con la permisología y la política energética nacional, lo vamos a conversar cuando volvamos de una pequeñísima pausa comercial. Vamos a ir a ver a nuestros auspiciadores. Usted va a poder en instantes conocer parte importante de la programación que ITV Patagonia le ofrece a usted con la calidad y el cariño que lo hacemos siempre. Vamos a una pausa, breves segundos nos separan. Seguimos conversando de hidrógeno aquí en Televisión Abierta. No se separe de la sintonía. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos. Seguimos haciendo en este día jueves televisión abierta por las pantallas de ITV Patagonia. Le dije que la pausa era breve. Teníamos muchas ganas de volver a estar con ustedes y de llegar hasta la tranquilidad a su hogar como lo hacemos cada jueves cuando ya comienza a terminar la jornada. Antoine, vimos la parte técnica, vimos lo que se está haciendo, hemos conversado sobre los plazos, sobre los informes. Vamos al terreno. Vamos a La Pampa misma, ¿no? Vamos a San Gregorio. ¿Cómo ha sido el vínculo que han establecido ustedes con los vecinos de esta comunidad, muchas veces pequeña, tremendamente aislada también, pero como tú lo has dicho, muy vinculada, de alguna forma, al mundo industrial del petróleo y del gas? ¿Cómo ha sido la llegada de Total a la comuna de San Gregorio? Mira, nosotros llegamos por primera vez, de hecho, cuando quisimos empezar en ese proyecto, antes de llegar acá a Punta Arenas o al gobierno regional o hablar con el gobierno central, tuvimos la cortesía de ir a ver. La primera persona fue la alcaldesa de San Gregorio, presentarnos y indicar nuestras intenciones. Y la verdad, la alcaldesa, la municipalidad y después toda la comunidad nos ha recibido con los brazos abiertos. Es una comunidad chica, son creo no más de 200 personas que viven ahí, pero que son gente de campo, de pueblo, siempre ahí las mejores tortas fritas que he comido en mi vida están en San Gregorio, siempre bueno para recibirnos, hacer actividades, y hay una relación cercana, creo, con la comunidad. Más allá de lo que puede pasar en el proceso de evaluación ambiental, la parte formal, yo creo que hemos generado un muy buen vínculo y hemos desarrollado una relación de confianza. Yo creo que muchas medidas voluntarias que van en nuestro estudio de impacto ambiental están y van destinadas a la gente, y nuestro proyecto se fue adaptando a las necesidades reales de la gente. Y la gente nos ha dicho claramente, nos dijo, mira, nosotros tenemos 4 cosas que nos importan. 1, queremos trabajo. No queremos que vengan empresas me decían a mí, usted franchute, que vengan a robarnos nuestros vientos y nuestro mar y que se lleven toda Europa. No, queremos que algo se quede acá en la región y poder nosotros participar en esto. Queremos trabajo. Queremos poder participar como empresas. Tenemos pymes, alguna de ellas, o empresas, yo presto, algunas personas prestan servicio a la industria del gas, del petróleo, transporte, maquinaria, y otras como unas señoras en la vía armaron un negocio, se compraron unas cuantas máquinas industriales para lavar ropa y prestan servicio a los campamentos que están al lado. Hay mucha gente capaz de armar cositas rápido y son muy así emprendedores y quieren poder prestar servicio al proyecto. Lo otro, nos dijeron obviamente que tienen un patrimonio cultural, tienen una herencia, la historia de la ganadería, toda una historia más allá de la ganadería. Hablamos del tema Paliay, que toda una historia muy fuerte con el tema que sea lo Auniken, la colonización, la historia del desarrollo ganadero. Y esto es parte de la identidad de lo que son, esta historia de la Pampa, y la quieren conservar y promover. Y finalmente el tema de la sustentabilidad del medio ambiente, que es un tema para ellos, obviamente, que uno le conserve su entorno y que no sean afectados en su vida, en su pueblo,
y que tratemos de evitar el impacto directo sobre la comunidad. Esas son las 4 cosas que se plantearon y cuando uno lee lo que está en los compromisos ambientales voluntarios de nuestro proyecto, vamos atajando y apuntando en distintos compromisos, son 27 en total, a trabajar en esos 4 ejes y 4 temas que nos ha levantado la comunidad. Así que por ese lado creo que hemos hecho muy buen trabajo y tenemos una muy buena relación, la verdad. Hay una buena relación, hay un buen trabajo, hay un proyecto claro con 27 puntos, pero cuando uno habla, pues, esto se dividirá, me lo podrás contar en distintas etapas, con distintas inversiones en maquinaria, en equipamiento, todo lo demás, pero cuando uno habla de 16.000 millones de dólares en una comunidad que, como tú bien dices, pese a las 72.000 hectáreas, tiene 200 habitantes. ¿Qué tan transformador puede ser, para quienes conocemos San Gregorio, para quienes nos conocemos el entorno, qué tan transformador, digamos de alguna forma, qué tan invasivo podría ser la instalación de un proyecto de estas características en ese espacio tan bucólico, tan lacónico, ¿no? La comuna de San Gregorio, si no me equivoco, son un poquito menos de 700.000 hectáreas. Es una comuna, creo que una de las más grandes de Chile, un espacio gigantesco. Nosotros ocupamos con nuestra superficie menos del 10% de esa comuna. Y no que vamos a ocupar físicamente estas 70.000 hectáreas, en la práctica lo que se llama el área de intervención, la huella que vamos a dejar, creo que son un poquito menos de 5.000 hectáreas en la práctica. Y estamos a más de 20 kilómetros de nuestro proyecto de la vía. Y de hecho, uno de los temas principales es la conectividad. El hecho que la vía pasa la ruta, bueno, tú conoces esa zona, la ruta 255, el acceso a Punta Delgada, el camino Monte Aymont, y nuestro proyecto está ahí, tiene frontera, está cerca de Monte Aymont. Entonces, uno de los temas principales eran cómo no impactar con toda la carga que viene de Punta Arenas, los camiones, impactar la conectividad de la vía con Punta Arenas. Y bueno, sobre ese punto, que es un punto que recogimos y una preocupación real e importante de la comunidad de San Gregorio, acabamos de firmar este martes un convenio con el Ministerio de Obra Pública y la Dirección de Vialidad. Bueno, tú conoces la zona, hay un montón de caminos que son los caminos rurales Y. Salida a Oasis Harbor, el camino I-455, 475, 485, que son caminos que circunvalan básicamente la vía, la estancia San Gregorio y el acceso a Punta Delgada y que permiten conectar con nuestro proyecto a la altura de un sector, creo que tú conoces un poco, mencionaste el tema de Brazo Norte, bueno, por ahí hay un acceso directo a un camino, a uno de esos caminos rurales. Y la idea nuestra, y eso es lo que acordamos con el MOP, es la carga sobredimensional que puede impactar la vía al Monumento Nacional y el acceso a la isla, esos caminos. Camino ancho, nadie transita por ahí, con suerte uno se cruza con una camioneta, pero es pampa, oveja, guanaco, no hay nada más. Y más pampa. Y más pampa. Entonces, la idea es ocupar esos caminos, operarlo, mantenerlo, mejorarlo a costo de la empresa y una vez que hagamos todo ese trabajo, traspasarlo al MOP de todos estos supervisores. Básicamente, lo que estamos diciendo es que el Estado, el Ministerio de Obra Pública no tiene que pagar nada para eso. Nosotros lo vamos a pagar como privado, vamos a evitar impactos y cuando vamos a mejorar esos caminos lo vamos a entregar mejorado al Ministerio de Bienes Nacionales. O sea, eso es un aporte concreto que también va a generar menos impacto en la vida, en el día a día de la vía Punta Delgada y en los 3 hitos importantes ahí que son la estancia Monumento Nacional San Gregorio, el acceso a Tierra del Fuego por la Punta Delgada, el acceso a Monte Aymont. No hay que olvidar que los argentinos, para llegar a su parte de Tierra del Fuego, tienen que pasar por ahí también. No tienen conectividad terrestre, tienen que pasar por Punta Delgada. Y finalmente, obviamente, el pueblo y la gente que vive en la villa. Se acordarán muchos de ustedes que nos están viendo hasta ahora en su casa, que hoy día estamos hablando de proyectos con el MOP que tienen que ver con mejorar no solo la conectividad, sino que la carga, el peso, instalaciones técnicas. ¿Cuántos que están hasta ahora en su casa, insisto, se acordarán de esa mítica ruta hasta Monte Aymont que tenía pavimentada solo una ruta
un lado. y que había que recorrer esos 200 y tantos caminos subiendo, bajando, subiendo, bajando. Hoy día se está trabajando también en avanzar eso, pero hablábamos hace un rato cuando iniciamos el programa, tú me decías, mira, la diferencia entre una industria y un proyecto, una idea, tiene que ver con la inversión en lo material. Hoy día están dando un paso importante con el MOP, ¿no? Hoy día ya hay una inversión real, concreta, que se podría materializar prontamente. O sea, no es que lo vamos a hacer materializar prontamente, eso depende de que nuestro proyecto exista. Obviamente, si no existe nuestro proyecto, no tenemos que mejorar lógico, ningún camino. Pero sí es un aporte concreto. Y además, creo que ese tipo de convenio es algo bastante novedoso. El MOP acá no tenía esa costumbre de trabajar con ese tipo de convenio. Y ahí hay que reconocer algo. Uno habla de... O sea, se critica mucho en general. Es muy fácil criticar la autoridad o los servicios. Hay que reconocer acá el MOP a nivel regional ha sido capaz, le entregamos un acuerdo que nunca habían firmado antes. Lo revisaron en un tiempo récord, llegamos a un acuerdo, lo firmamos esta semana, están organizando reuniones mensuales con la industria o el gremio del hidrógeno verde. Hoy estábamos con la gente del Ministerio de Obras Públicas, con gente de ASMAR, el astillero, la empresa portuaria austral, hablando de cómo vamos a pasar los camiones, las aspas, los barcos, trabajando en una planificación concreta de cómo vamos a hacer para hacer funcionar toda esa industria sin impactar básicamente la región, cómo hacerlo de forma inteligente. Y ese tipo de planificación que es bien concreta, es clave y hemos tenido una muy buena recepción a nivel práctico. No estamos hablando de conceptos complicados, de ahí hay que hacer un proyecto de ley, un estudio complicado, no, son elementos bien... Ahí no hay permisología. No, esa no es permisología. Rapidez total. No sé si bueno, entre junio y julio de este año llegaron los componentes para 2 turbinas al puerto de Mardones. No sé si supiste o... Sí, buena noticia. Las vieron ahí el puerto de Mardones. Son 18 equipos, torres enormes, aspas de 70 metros. Llegaron al puerto de Mardones. La gente la veía, pasaba por la costanera ahí y veía todo esto instalado ahí en el puerto. Y entre el mes de junio y el mes de julio, todo esto se fue. Nadie se dio cuenta. ¿Dónde pasaron? ¿Por dónde pasaron estos molinos? ¿Por dónde pasaron esas tremendas torres? Bueno, entre el trabajo de la empresa portuaria austral, entre el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Obras Públicas, básicamente, y bueno, esas torres iban destinadas a nuestros primos argentinos de Total Austral Argentina, se instalaron de hecho en Río Cuyen, en el Cuyen argentino. ¿Y qué pasó? El plan fue claro, pasar las cosas de noche, cuando Punta Arenas esté durmiendo. Nadie se dio cuenta que se cerró la costanera, y estamos hablando de cerrar la costanera y la avenida Bulnes, que son lugares de tránsito importantes. Pero bueno, cuando uno hace el trabajo rápido, coordinado y de noche, pasó toda esa carga sin que nadie se dé cuenta y Punta Arenas se despertó y los molinos se habían ido sin que nadie se entere o se dé cuenta, sin que nadie se moleste. Eso también es mitigación, ¿no? Eso también es una logística... Claro, es una planificación, hacer las cosas de forma inteligente, práctica. Y lo más interesante es que uno de repente planifica, pero en el momento de hacer las cosas siempre ocurren cosas que uno no puede planificar. Siempre hay sorpresas, siempre pasa una cosa no prevista que hace que uno tiene que adaptarse en el minuto. Ahí ya no es el minuto de pedir un permiso, de hacer tramitaciones, es el momento de ser realista, encontrar soluciones rápidas, ser pragmático. Y eso ocurrió con esta experiencia. Y tengo que reconocer que a nivel acá de toda la gente involucrada, estamos hablando de carabineros que tienen que escoltar, todos estos camiones grandes tienen que ir con escolta carabinero, tiene que involucrar la empresa portuaria, varios actores, el Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad, el Departamento de Tránsito, Vialidad. Todo esto se coordinó de tal forma que se encontraron soluciones a los problemas de forma simple. Y creo que esto es algo muy positivo. Lo logramos para 2 aerogeneradores, ahora hay que lograr hacerlo para 200 y 300, pero fue una muy buena demostración de que podemos hacer las cosas bien sin impactar. Ya, fueron 2 aerogeneradores. Una marcha blanca. Una marcha blanca.
Pero interesante, la empresa portuaria austral tiene un plan de expansión del muelle de Mardone, el MOP tiene una planificación para... Bueno, no sé si has tomado la ruta 9 últimamente, especialmente desde el aeropuerto hasta el sector de las latas, gobernador Filippi, te das cuenta que se ha hecho una caletera, que están repavimentando, etcétera. Pero esa caletera es algo que están haciendo que también permite el día de mañana, haciendo caletera, no colapsar la ruta, transitando por caletera si uno tiene que ocupar la ruta, o al revés, pasar los camiones por la caletera. Hay toda una planificación sobre zonas de estacionamiento donde uno puede hacer caravana de camiones y para no molestar el tránsito, estacionar durante un tiempo, dejar pasar los autos, etc. Todo esto es coordinación logística y pragmática y creo que la estamos logrando muy bien a nivel regional sin tener que reinventar la rueda. Ahora, dos aerogeneradores aspas de muchos, si es que pasamos el servicio de evaluación ambiental. Bueno, estas no tenían evaluación ambiental, esas dos aspas, porque iban a Argentina. Iban a otro... No, pero te digo que para que pasen estas 200, 400 aspas, tenemos que estar a la espera de que esas 800 y tantas preguntas sean respondidas. Bueno, pero la vamos a responder. Hemos invertido 4 años y mucha plata en hacer este estudio de impacto ambiental y no lo vamos a abandonar ahora. O sea, vamos a seguir trabajando, lo vamos a mejorar. Mira, nuestro estudio no es perfecto. No existe el estudio perfecto. Pero es perfectible. Es perfectible, sí. O sea, hay que reconocerlo. Obviamente hay cosas que se nos pasaron, hay cosas que no tuvimos el tiempo de hacer, cometimos... Obviamente podemos cometer errores, o sea, que se nos pase algo. Para eso está la evaluación ambiental. O sea, lo vamos a mejorar, vamos a ingresar una adenda buena antes del plazo previsto. Ahora sí, lo que es importante, porque este informe es el 1, va a haber un informe 2 y lo más probable es que haya un 3. Ahora, si salen 817 preguntas en el 2 y 817 preguntas en el 3, ahí estamos fritos. Es que realmente estamos haciendo mal nuestro trabajo y que este proyecto se va a rechazar. Pero yo confío que podamos ir mejorando, trabajando con las autoridades, con los servicios, para llegar a un consenso de cómo mejorar el proyecto, hacerlo viable y obtener una resolución de calificación ambiental positiva, ojalá, antes del final del año 2027, que es el objetivo. Pero más allá de estos procedimientos ambientales, más allá de estos procesos que la ley mandata, tú ocupas el concepto de las reglas del juego, ¿no?, a las que todo el mundo se somete porque así debe ser, han habido también otras gestiones que los van vinculando con el territorio, que van dando ciertas muestras de compromiso y participación en esta materia, como por ejemplo el acuerdo de producción limpia, que firmaron algunas industrias de hidrógeno. ¿Participaron ustedes de ese acuerdo? Yo entiendo que hoy no se ha firmado todavía este acuerdo de producción limpia. De la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Sí, entiendo yo que es un proyecto y que hay una intención de firmar ese acuerdo. Ahora, en la práctica nosotros ahora estamos en la etapa, o sea, ese acuerdo de producción limpia es, como su nombre le indica, para algo que está produciendo, para una industria produciendo. Nosotros en la práctica no estamos produciendo nada, estamos tramitando papeles hoy en día y nos queda todavía un buen rato y ojalá lleguemos a producir. Entonces, en la etapa en la cual estamos ahora, que es la tramitación, la permisología, lo que tenemos que tramitar son lo que existen ahora, los estándares ambientales, las guías, y es lo que estamos aplicando. Todos esos mecanismos que tienen que ver con la parte productiva, yo creo que hay que ubicarlo en el momento que corresponde, cuando lleguemos a producir y a existir. Felices de hablar de nuevos estándares y de cómo mejorar la parte producción. Hoy en día, la verdad, estamos en un proyecto con suspensión de plazo, tenemos un poquito más de un año para hacer nuestro trabajo de adenda. No sabemos si el proyecto va a existir, existen muchas incertidumbres. O sea, si uno pone las probabilidades, hoy en día la probabilidad es más alta que el proyecto nunca exista que exista, eso no está dado. La apuesta no es ganadora hoy en día. Entonces, en eso estamos enfocados y a eso nos vamos a enfocar en lo que nos queda el año 2025 y el resto del año 2026. Pues vamos a conversar un poquito del concepto de la industria de hidrógeno, quizás un poco más macro, de esta necesidad que tienen muchas veces los estados ante estas inversiones importantes que terminan generando desarrollo,
terminan generando empleo, pero que también tienen que tener este concepto de competitividad, de poder instalar, lo habíamos dicho, lo dijo en algún momento acá también Salvador Arapur, cuando conversábamos, hacía las condiciones que ofrece la Patagonia chilena, no solo en materia de logística, sino de geopolítica y también natural, son incomparables, pero en algún momento también nos empezamos a volver un poco menos competitivos a partir de este tipo de situaciones que tú mencionabas. ¿Se imaginaron ustedes en algún momento, tú llevas 13 años en Chile, pero total, en algún momento se imaginó que esto podía ser en estas condiciones? ¿Tú dices condiciones adversas o buenas? Sí, adversas, por supuesto. Mira, o sea, es una buena pregunta la que está. Yo creo que no pensábamos que iba a ser tan difícil, la verdad. Yo creo que fuimos demasiado optimistas en cómo sacar esto. Y creo que también hace 3, 4 años atrás no teníamos el conocimiento que tenemos hoy. Pensábamos que tener los mejores vientos del mundo era suficiente para tener un producto competitivo, para poder tener proyectos competitivos y rentables. Y hoy en día la realidad no es esa. La realidad es que tener el mejor viento del mundo, el mejor sol, lo que sea, el recurso, no es suficiente. Hay otros factores que son tal vez iguales o tal vez más importantes que la energía renovable, el sol o el viento. Tiene que ver con la infraestructura, por ejemplo, eléctrica. Magallanes no tiene infraestructura eléctrica y menos renovable. Acá hay una pequeña red eléctrica que alimenta Punta Arenas, pero no como el caso del norte de Chile, que sí tiene una red eléctrica. El sistema interconectado central. Un sistema interconectado. Brasil, Argentina, que tienen sistemas renovables. Esto no existe en Magallanes, entonces eso ya es un tema complicado porque los proyectos tenemos que inventar nuestra propia red eléctrica y eso tiene un costo fijo. Por otra parte, la infraestructura portuaria. Hay países, e incluso de nuevo el norte de Chile, Brasil, Argentina, tienen tremendos, Uruguay, tienen puertos y puertos importantes, tienen capacidad de plantas desaladoras existentes. La región de Antofagasta, por ejemplo, tiene puertos y plantas desaladoras. Otro de esos países que mencioné tienen agua continental disponible. Nosotros, bueno, hay un solo puerto en la práctica de nivel internacional en toda la región, se llama el puerto de Mardones, sin hablar del muelle Prat, porque creo que nadie quiere recibir aerogeneradores frente al Dreams cuando llegan los cruceros. Me imagino que doblar va a ser bastante complicado. O sea, claro, o sea, el muelle Prat para los cruceros, para el turismo, Mardones para realmente la carga más industrial, es el único y no da abasto para todos los proyectos. Nosotros estamos a 200 kilómetros de Mardones, vamos a tener que hacer nuestro propio puerto, nuestra propia planta desaladora. Eso hace que el proyecto sea más caro. O sea, si queremos hablar de número, entre el tema de la red eléctrica que tenemos que inventar, el tema de los puertos de la planta desaladora, nuestra inversión comparada con la misma inversión tal vez colocada en el norte de Chile, en Brasil o Argentina, ya está en un 13-14% más cara. Nos sale más caro invertir acá por estas faltas de infraestructura, básicamente. Y finalmente un tema muy importante que todos los países han entendido, y creo que todavía a Chile tal vez le cuesta entender, es que esto no es una industria ni rentable ni competitiva, no es una industria a la cual le puedes pedir plata, o sea, un royalty, lo que se llama, cobrarle una regalía, sino que hay que ayudarla. Entonces, muchos países, y acá estoy hablando de países latinoamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Paraguay y otros países en el mundo, están haciendo incentivos tributarios para la inversión extranjera, bajándole los impuestos. O sea, hoy en día nosotros no tributamos nada, no pagamos ni un impuesto en Chile porque estamos solo gastando plata. Y si nuestro proyecto no existe, vamos a pagar cero. O sea, si no existe el proyecto, no hay impuestos, es cero. Entonces, incentivar los proyectos diciéndole, si ustedes existen dentro de los primeros proyectos, van a pagar menos impuestos porque están tomando más riesgo, esto le ayuda a los proyectos a ser más competitivos. Y hoy en día, todavía Chile no llega a entregar medidas de incentivos tributarios para los primeros proyectos, y esos 3 elementos que cité son lo que hacen que algunas regiones, algunos países son más competitivos y que no basta tener
el mejor viento del mundo y el acceso al Atlántico, al Pacífico. Hay otros factores que son los que acabo de mencionar que hay que meter en la juguera y considerar. Una juguera de la cual esperamos, Antoine, pueda salir no solo humo blanco, sino que hidrógeno verde también en un tiempo prudente. Pedían ustedes 18 meses, les dieron 15, la línea era 12. Podemos decir hoy día que el proyecto de Total, más allá de las 870 preguntas, está más vigente que nunca. O sea, mira, yo me dedico a desarrollar proyectos. En todos los proyectos en los cuales estuve involucrado, y estoy hablando de proyectos más chicos, cada uno de esos proyectos ha muerto 5 veces antes de existir. Eso es desarrollo. Pasa en un momento, se cae, hay un problema, noticias. O sea, es la realidad del desarrollo de proyectos. Eso se llama capital de riesgo. La empresa es una empresa privada, no hemos pedido ninguna plata pública a nadie. Es capital de riesgo de la empresa que lo está colocando en ese proyecto. Hay muchos elementos adversos. No es una pega fácil. Nadie te puede dar la certeza, por eso se llama riesgo. Pero pues eso lo que lo hace entretenido, eso es lo que hace que es una aventura. Y qué mejor tener una aventura de ese tipo, que es tratar de desarrollar una industria innovadora y pionera al fin del mundo, en una tierra de pioneros. Entonces, no... Yo tengo la fe, tengo fe en el proyecto, tengo fe en lo que estamos haciendo y eso creo que tarde o temprano va a salir. Nos gustaría más temprano que tarde, pero bueno. Y un poco para el cierre, Antoine, Liam de Total Energy, más allá de esto que algunos medios han considerado en las últimas horas como un traspié, se han prendido algunas alertas, a veces tú lo decías, más sensacionalistas que reales. Un poco al cierre, para compartir con los habitantes de la región de Magallanes, ¿cómo ves tú, desde la experiencia que tienes, el futuro del hidrógeno para la región? Es difícil, no me gusta hablar del hidrógeno. Yo no conozco realmente lo que es el hidrógeno, no quiero hablar en nombre de la industria, etc. Lo único que quiero hablar es en nombre de mi proyecto. Yo creo en mi proyecto. Cada una de esas 27 medidas, este plan de inversión social y desarrollo local, he participado en redactarlo. Y realmente lo que estamos tratando de hacer, lo que estoy tratando de hacer acá, es hacer un buen proyecto que le sirva a la magallánica, a lo magallánico, que genere empleo, que genere desarrollo, en el cual puedan trabajar, prestar servicio, no ser impactados negativamente, sino que los impactos positivos sean mayores a lo negativo. Entonces, más que desearle o hablar de la industria, a mí me gustaría que, no sé si todo el proyecto, pero tener una primera fase de ese proyecto y que la gente que tiene dudas, que muchas veces nos ven y dicen, esto es neocolonialismo, nos vienen a de nuevo mentir, aprovecharnos, que nos den el chance de demostrar que todos esos compromisos que están ahí escritos vamos a cumplir con ellos, que vamos, o sea, yo personalmente no me quiero ir de acá, de la región, estoy feliz acá y me gustaría que nos den el chance que nuestro proyecto exista y obviamente si el día de mañana no cumplimos con nuestra palabra me podrán venir a buscar, van a saber dónde estoy y no me quiero mover, entonces me interesa comprometerme y que ojalá nos den el chance, eso es. Que nos crean nuestro cuento y nuestra historia. El cumplimiento de un compromiso que se basa fundamentalmente en que quiere residir en Magallanes y sabe que lo pueden ir a buscar si no cumple. Te queremos agradecer profundamente, Antoine, que hayas venido, que hayas en este lenguaje más simple, más clarificador, los detalles más profundos de, no le vamos a decir industria, de un proyecto que sueña con un Magallanes más grande. Pero fíjate que cuando uno habla de desarrollo, habla de crecimiento, si uno mira a lo largo de la historia, eso tiene que ver mucho con las civilizaciones. Y civilización, o civilizaciones, perdón, es precisamente el libro de Laurent Binet, que ha llegado, como llega cada jueves en la noche hasta acá, hasta los estudios de televisión abierta de ITV Patagonia, gracias al esfuerzo y al cariño que tiene por la literatura y la cultura
nuestra amiga Norma Fariña y la librería Entre Páginas. Se lo voy a recordar como cada jueves. Es un mundo de ideas escrita para ti. Lea, le hace bien a la sociedad, culturícese, y el trabajo que hacen los amigos de Entre Páginas es gigante. 247 y 39 son los dos locales que los amigos de Entre Páginas tienen allá en el módulo central de Zona Austral. Visítelo, cotice, llévese algo para la casa. Y quien se lleva Civilizaciones de Laurent Binet, precisamente Antoine, te queremos agradecer. Disfrútalo, por supuesto. Sabemos que la literatura está entre tus aficiones. Te agradecemos y a cumplir con esos compromisos que has establecido, no solo con la región de Magallanes, en particular con la comuna de San Gregorio. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y gracias a todos que nos están viendo y escuchando. Y bueno, gracias por el regalo y espero poder volver acá en algún momento con mejores o buenas noticias y no estar en ese ¿cómo se llama? En este momento un poco sensacionalista, teniendo que dar explicaciones, sino que poder pausar un poco todo esto, ponerle paño frío y explicar a la gente magallánica, magallánico, cómo estamos haciendo nuestro trabajo y cómo vamos a llevar a cabo ese tipo de proyecto. Eso, gracias por recibirme. Muchísimas gracias a ti. Cuando estén leídas y respondidas esas 800 y tantas preguntas, sin lugar a dudas, acá en el set de Televisión Abierta podremos contar nuevamente con Antoine Liam. Creo haberlo dicho bien en esta oportunidad. Y les agradecemos a ustedes, por supuesto, como lo agradecemos cada jueves, su fidelidad y su compañía en esta Televisión Abierta, hecha siempre con el compromiso y el cariño. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar nuevamente hasta la tranquilidad de ese hogar magallánico que ya comienza a bajar las persianas de este día jueves, de este primaveral jueves. Muchísimas gracias. Cuando la conversación, el debate necesario así lo demande, vamos a estar acá nuevamente compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.